La vez pasada ya habíamos un introductorio de Access habíamos hecho al final de la clase del domingo antepasado, ¿no? El domingo pasado tuve un percance, no pudimos dar clases, se corre un domingo más, ¿ya? Ustedes siempre deben contabilizar, son 5 domingos cada curso. Si pasa un percance, igual se tiene que completar los 5 domingos, ¿no? No vayan a pensar que se ha perdido la clase. Entonces, la clase antepasada, domingo antepasado, habíamos hablado, ¿no? De este nuevo módulo que es todo lo que es la administración de bases de datos. Hay muchos programas que pueden hacer esto de forma fácil, algunos son más complejos, más avanzados, ¿no? Entonces, estamos entrando, vamos a conocer uno de los programas más conocidos en lo que es la administración o la gestión de bases de datos del mismo Microsoft. ¿Cómo están? Buenos días. Ya habíamos mencionado por acá, ¿no? Access es un gestor o administrador de base de datos. Habíamos mencionado también que la base de datos es un conjunto de tablas, ¿no? Una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas entre sí y eso conforma un sistema de base de datos. La base de datos en sí es el archivo de Access, así como el archivo de Word es el documento, de Excel es el libro, ¿no? De PowerPoint es la presentación, de Access es la base de datos. Entonces habíamos visto algunos términos que tú también debes manejar a partir de ahora, ¿no? Como por ejemplo, qué cosa es una tabla. La tabla en Access es donde, bueno, en todos los que son administradores de base de datos, la tabla es donde se guardan los datos o registros. Representa un documento o entidad, ¿no? Esa es la tabla. Ahí es donde se van a guardar los registros. ¿Qué es un registro? Un conjunto de datos, ¿no? El registro es todo un conjunto de datos que tiene una persona, una entidad, un documento, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la persona, su apellido, su edad, su fecha de nacimiento. Todo eso es un registro. Así cuando ustedes hicieron su Facebook o una cuenta de Twitter o Instagram o de TikTok o cualquier red social que hoy día nosotros vemos, se registraron y colocaron varios datos. Ese conjunto de datos conforman el registro. Y el dato es una característica o propiedad del registro, ¿no? Por ejemplo, el dato es un nombre, puede ser un apellido, puede ser una edad, ¿no? Un distrito, todo eso, eso es un dato. Entonces, íbamos a hacer nuestro primer ejemplo. Acá tenemos crear una base de datos para registrar los pagos de los alumnos, ¿no? Habíamos mencionado que en este pago, en este registro de pago, pues no solo están los alumnos, hay varios documentos o entidades que participan en este registro de pago. Entonces, habíamos mencionado que los que participan en este registro de pago son los alumnos, las carreras al que pertenecen los alumnos, los cursos para saber qué curso ha pagado y en sí el registro de pago, ¿no? Ahora, también podemos colocar uno aquí que no está, porque aquí en este pago no sabemos quién lo ha registrado. Por ejemplo, si nosotros abrimos la base de datos ahorita, no podemos saber quién ha generado el pago, o sea, qué parte administrativa de la empresa registró este pago. Podría ser entonces una tablita más que se llame administrativos. Así. ¿Bien? Entonces anoten eso por favor en sus apuntes, porque todo esto vamos a comenzar a hacerlo en Access. Entonces, todos estos que hemos mencionado, los que participan en el sistema de pago de los alumnos, se van a convertir en tablas, ¿ya? Eso es
lo que uno, como les mencioné al principio, las bases de datos ya están creadas prácticamente en todo sentido, pero nosotros tenemos que personalizarlo, ¿no? Entonces la pregunta siempre es, ¿quiénes intervienen en este sistema que quiero hacer de base de datos? Es como acá, ¿no? Me dicen, regístrate los pagos de los alumnos, haz una base de datos para registrar los pagos de los alumnos. Ya, nosotros debemos preguntarnos, ¿y quiénes intervienen en este registro de pagos? ¿No? Intervienen los alumnos, las carreras a quienes pertenecen, los cursos que van a pagar, quién es el que registra el pago, la parte administrativa y en sí el registro de pago. Eso es. ¿Ya? Pueden aparecer más tablas, es depende de la empresa, ¿no? Que necesita registrar. Bien, entonces todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, se van a convertir en tablas. ¿Ya? Entonces habíamos hecho acá ya, miren, ve, la tabla alumnos, habíamos analizado qué campos nosotros es necesario, ¿no? Para registrar un alumno. Entonces acá también se hace otra pregunta, ¿qué campos, qué características, qué datos de los alumnos necesitamos? No es tampoco por registrar, ¿no? Sino ver qué necesitamos registrar. ¿Para qué vamos a registrar un dato que no le interesa a nuestro sistema, ¿no? A nuestro sistema de pago? Entonces es por eso que hay que pensar bien qué datos va a guardar. Por ejemplo, en los alumnos hemos visto que se debe generar un código, debe guardar su DNI para saber, ¿no? Su documento de identidad, su nombre, su teléfono, su dirección, la comunidad. Este también lo vamos a sacar, en vez de comunidad ya está distrito, ¿ya? Bueno, de ahí lo ordenamos, ¿ya? El email o correo electrónico, su distrito, su celular, el apoderado, su fecha de nacimiento, el sexo del alumno, y por ahí tal vez aparezca un dato más, eso ya vamos a analizarlo. Bien, entonces empezamos. Luego vamos a hacer las otras tablas. Vamos primero con esta tablita, ¿eh? De ahí te voy explicando. Entonces abrimos Access, abran su Access, ahí está, abrimos, ahí está Access. Y vamos a crear aquí creo que también lo habíamos hecho ya, acá de un sistema de notas. Pero nosotros, sistema de pagos, ¿no? Ya. Hacemos clic donde dice base de datos en blanco. Y acá viene el nombre de la base de datos. Vamos a, así, este nombre va a ser, ¿ya? Sistema de pagos. Sistema de pagos. Crear, crear. ¿No? Miren bien. Access ya viene instalado en Office, ¿ya? El Access ya viene instalado en Office. Cuando tenemos Office, Office es Word, ¿no? PowerPoint, ahí viene ya incluido Access. Búsquenlo nomás, ahí debe estar, ahí lo deben tener su Access. Ahora, si le han instalado un Office, en la cual no está Access, solo un Office de 3 programas, no va a estar, pero mayormente siempre está el Access ahí. Entonces, miren, eh, colocamos el nombre de la base de datos y por defecto la base de datos se guarda en documentos, en la carpeta documentos. Acá está.
¿Ya? Ustedes pueden escoger dónde se guarda también, porque acá hay una carpetita para buscar en qué carpeta quiero guardar mi base de datos, ¿no? Pero yo lo voy a guardar ahí en documentos. ¿Bien? Crear, crear, crear. Hacemos clic en crear. Listo, jóvenes. Em, Se ve así, ¿no? Este es el entorno de Access. Bueno, siempre tienen el entorno de Office, ¿no? Tiene sus barra de títulos, sus pestañas, ¿no? Su cinta de opciones. Y lo nuevo en sí de Access es aquí al lado izquierdo, que son el panel de los objetos, y acá está el diseño de la tabla, ¿no? Ahora, aquí en el panel de los objetos se van a ir registrando todos los objetos que se pueden crear en una base de datos, como por ejemplo las tablas, las consultas, los informes, los formularios, ¿verdad? Todo eso se llaman objetos de una base de datos. Bien, entonces como la base de datos necesita una tabla por lo menos, ¿no? Siempre necesita por lo menos una tablita. Por eso ya está listo aquí para comenzar a diseñarla, miren. Y hay dos formas de diseñar una tabla. Vamos a anotar acá, ¿ya? Podemos diseñar la tabla de dos formas. Podemos diseñar la tabla de dos formas. En vista de hoja de datos y la otra es que la avanzada en vista de diseño. Esta vista es la avanzada, ¿no? Es la avanzada. En vista de hoja de datos y en vista de diseño. ¿Bien? Entonces yo decido en qué vista yo puedo crear mi tabla. ¿Ah? En la vista de hoja de datos, que es la forma básica, y en la vista de diseño, que es la forma avanzada. Este ejemplito lo voy a hacer en la vista hoja de datos, ¿no? En la primera vista. Entonces, la vista hoja de datos es esta. Esta que estamos viendo ahorita por defecto aparece. Si nosotros quisiéramos cambiar de vista para el diseño de la tabla, vamos acá a ver. Mira, acá hay una opción ver. Y acá dice, ¿no? Vista hoja de datos. Y acá está la vista de diseño. ¿Ya? Entonces, en este momento, ahorita estamos en vista hoja de datos. Acá. Entonces, aquí se crea la tabla de la siguiente manera. Es como Excel, un poco parecido. A ver, ¿cuál es el primer campo? Acá vamos a chequear, es código. Entonces, aquí hacemos doble clic, aquí donde dice ID, ahí doble clic, y ahí vamos a escribir el nombre del campo. Código. No, el primer campo, por defecto, es autonumérico. ¿Ya? Autonumérico. Todos los campos tienen un tipo de dato. Todos los campos son estos, pues, ¿no? Ya nosotros hemos visto, eso ya debes ir aprendiendo. Entonces, tienen un tipo de dato. El tipo de dato es qué datos, eh, con qué tipo de datos se va a guardar el campo, ¿ya? Y aquí vamos explicándote un poco. Por ejemplo, los códigos normalmente en Access son autonuméricos. ¿Qué es autonumérico? Es se va a generar solo, automático. Se genera mediante un número, ¿no? Así, 1, 2, 3, 4, se va a ir registrándose de esa manera. 5, 6, ¿no? Ese es autonumérico. Es una ayuda que tiene Access para los códigos. El DNI, por ejemplo, ¿qué tipo de datos sería? A ver, vamos a ver si para que ustedes participen un poco.
A ver, participación, por favor. El DNI, ¿qué tipo de datos sería? ¿Numérico, de texto, de fecha? A ver, solo te voy a colocar tres alternativas. Sería un numérico, uno de texto o uno de fecha. A ver, pueden participar por el chat. Numérico, dice por ahí Rocío. A ver, ¿alguien más quiere dar su opinión? Participen, por favor. Texto, dice Celeste. Bien, ¿alguien más de los presentes? Es número, William. Bien, miren, ustedes para saber, para darnos cuenta si es número o es texto, ¿no? Siempre deben preguntarse lo siguiente. Por ejemplo, el DNI lo vamos a operar matemáticamente en algún momento o nunca va a ser tratado matemáticamente. A ver, ¿qué dice? ¿Lo vamos a operar matemáticamente en algún momento o no? Cuando hablo de operar matemáticamente es que si vamos a sumarle algo, multiplicarle, dividirle, exacto, ¿no? Entonces nunca un DNI lo vamos a tratar de esa manera. Aparte hay algunos DNI me parece que empiezan con cero, ¿no? Empiezan con cero. Entonces, eh, es un texto, es un texto, ¿no? Es un texto. Los nombres es un texto, ¿no? Eso ya es bastante claro. El teléfono, ¿qué dicen? A ver, es texto numérico. Vamos a trabajar con un solo teléfono, ¿ya? Vamos a cambiarlo acá a celular, porque ya el que menos usa celular. Y acá esto lo voy a borrar. Vamos a un poco, ya está. Es un texto, exactamente, porque también nunca se va a operar matemáticamente, ¿no? Y aparte que el celular puede venir con paréntesis, tal vez, ¿no? Por ahí algunos caracteres más. Dirección, texto. El email también es texto. El distrito va a ser una lista. Siempre cuando los datos ya son definidos, ¿ya? O sea, ya se sabe quiénes son, se puede generar una lista. Por ejemplo, nosotros sabemos que los distritos en Lima ya están definidos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no podemos crear uno nuevo nosotros, no podemos inventar un distrito nuevo porque ya está todo definido. Entonces, eso es una lista, ¿no? De ahí te voy a explicar cómo es una lista. El apoderado es un texto de la fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de datos sería? Fecha, ¿no? Fecha y hora es ahí en Access, pero vamos a colocarle solo fecha. El sexo también, por ejemplo, ya está definido. Solamente existen dos sexos, masculino y femenino. Entonces también podría ser una lista, ¿ya? Podría ser una lista. Entonces ahí hemos definido los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar en cada uno de estos campos, ¿ya? Tomen nota ahí también para comenzar a hacer la tabla.
Bien, ahora sí, teniendo este tipo de datos, vamos a Access y comenzamos a construir. Entonces, miren, el código, por defecto, siempre este primer campo es del tipo autonumérico. ¿Cómo yo me doy cuenta? Aquí, miren, en herramientas de tablas, aquí donde dice tabla campo, acá, esto ha cambiado de nombre, antes decía campo nada más, ahora se llama tabla campo, ¿ya? Actualizado. Y aquí, en tipo de datos, miren, dice autonumeración, ¿ya? Ahí está. Ahí se nota, ¿ya? Autonumeración, ¿qué cosa es? Es un dato que se genera solo. Bien, vamos por el siguiente. DNI. Entonces aquí, donde dice haga clic para agregar campo, tú vas a hacer clic y ahí te va a permitir escoger el tipo de dato. Miren, ahí está todos los tipos de datos que nosotros podemos generar, ¿no? Entonces vamos a escoger texto. Texto corto se llama. Hacemos clic ahí y ahí ya se puede escribir el nombre del campo. Vamos a colocar DNI. Ya está. Bien, el siguiente, ¿cuál es? A ver, nombres ya, ¿no? Entonces aquí, igualito, aquí para agregar, también es texto, colocamos nombres. Ahí. Y así, vamos a primero construir los campos, ¿ya? Apellido paterno, apellido M. Ya estamos con los apellidos. Después del apellido, eso nos habíamos olvidado, miren, ve. Ya por inercia lo he puesto, pero en nuestro análisis no hemos mencionado sus apellidos, solamente sus nombres, ¿no? Bueno, tal vez hemos pensado que el nombre será todo completo, pero mejor es separarlo. Nombre, su apellido paterno, su apellido materno, todo separado, ¿no? Luego viene Vamos a empezar por acá, por distrito. Vamos a ordenar, ¿no? Apellido paterno, apellido materno, vendría el distrito. En el caso del distrito, les dije que iba a ser una lista, ¿no? En el caso del distrito, una lista. Para generar una lista, ¿ya? Debemos utilizar esta opción que se llama búsqueda y relación. A ver, anoten ahí, por favor, ustedes para que no se olviden. Si yo quiero generar una lista, ya sea manualmente o mediante otra tabla, porque se puede también mostrar datos de otra tabla, eh, debo yo utilizar este tipo de datos. Búsqueda y relación. Búsqueda y relación. ¿Ya? Este de acá. A ver. Si nos equivocamos, vamos a suponer que aquí en DNI me equivoqué. Tú le haces clic y acá, como les vuelvo a repetir, dice tipo de datos. ¿Ves? Aquí, mira mi mouse. Y ahí tú haces clic y ahí puedes cambiar. Mira, ¿no? Ahí están los tipos de datos también. Bien, entonces, seguimos. Entonces aquí en lo que es este distritos, voy a utilizar búsqueda y relación. ¿Ya? Y búsqueda la relación. A ver, voy a hacerle clic. Aparece este asistente, mírenme. Ahí está. Y en este asistente tú puedes escoger si los datos de esa lista que se van a mostrar ahí pertenecen a una tabla, dice, ¿no? Dice, deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Eso significa que eh, podemos usar una tabla, los datos de una tabla para mostrar en este campo. Y abajo dice, escribe los valores que desee. Esto es manualmente, o sea, tú vas a escribir los valores que se van a mostrar en esa lista, ¿no?
Entonces hacemos clic aquí. En este caso vamos a usar los valores que desee, vamos a activar. Significa que voy a tener que escribir los valores que se van a mostrar en esa lista. Siguiente, miren bien, voy a hacerlo lentamente para que ustedes también anoten, apunten y no se olviden, ¿ya? Porque ya estamos entrando a lo que es la construcción de la primera tabla. Siguiente, entonces aquí ya, escribir valores que desee. Vuelvo a repetir, voy a hacer un campo de llamado distrito y en ese campo llamado distritos hemos definido hacer una lista. ¿Por qué? Porque los distritos ya están definidos, ya se sabe quiénes son, cómo se llaman. Entonces puedo generar una lista. Entonces se hace clic ahí, búsqueda y relación es el tipo de datos que debo utilizar. Aquí podemos utilizar una tabla para que los datos de esa tabla se muestren en esta lista o puedo yo escribir los valores que desee. Voy a activar escribir los valores que desee, siguiente. Y aquí vamos a escribir. Por ejemplo, vamos a colocar comas, Lima, a ver, Caraballo, Ventanilla, Independencia, Olivos, Los Olivos, Callao, Cercado, Cercado de Lima, ¿no? Miraflores, y así, ¿ya? San Borja, y así jóvenes, ¿no? Puedo colocar todos, toditos ahí, escribirlos. Es más, si tú ya no seas escribirlo, de repente, porque nos va a pasar que en otras tablas tal vez necesitemos el mismo campo, entonces vas a tener que volverlo a escribirlo. Ahora, si tú no deseas volver a escribirlo, lo haríamos en una tablita. Ya en una tablita lo escribimos una sola vez y lo utilizamos para todas las otras tablas que necesitan el distrito. ¿Bien? Pero bueno, estamos haciéndolo así de esta manera, ¿ya? Escriban ahí varios distritos, cualquiera que ustedes conozcan, ya no importa, pero ya saben que ahí se genera una lista. Siguiente, el nombre del campo, distrito, distrito, finalizamos, ¿ya? Vamos a finalizar. Y al momento de hacer este tipo de asistente, el Access para que pueda actualizar, te dice que lo guardes la tabla. Vamos a guardar la tabla. La tabla se llama alumnos. Entonces colocamos así, alumnos, ¿no? Alumnos y vamos a aceptar. Pregunten, estoy, bueno, a mi parecer lo estoy haciendo bastante lento, despacio, para que ustedes puedan hacerlo también, pero de todas maneras, pregunten si es que no entendieron o lo hice muy rápido. Aceptamos. Y listo, jóvenes. Si tú, de aquí nos vamos a dar cuenta cómo se muestra, ¿ya? Vamos a continuar. Después del distrito, voy a colocar dirección, que sería texto también, ¿ya? Dirección es texto. Hacemos clic ahí, dirección, ¿ya? Distrito, dirección, luego viene el teléfono, ¿ya? También va a ser tipo texto, teléfono o celular. Celular le vamos a colocar. Celular, hacemos clic ahí, texto corto, celular. Luego de celular, a ver, tenemos ya distrito, su dirección, su celular.
fecha de nacimiento. En el caso de fecha de nacimiento, usamos fecha y hora. Acá colocamos F nacimiento, abreviado, ¿ya? F nacimiento. Y después que sigue de fecha de nacimiento, el sexo, creo, ¿no? Del alumno. A ver. Ah, el apoderado también falta. Apoderado. O sexo primero, ¿ya? Entonces colocamos acá. El sexo también hemos definido que va a ser una lista, ¿ya? Entonces, miren, en este caso es más corto. Y repito acá, porque lo vamos a repetir varias veces, ¿no? Hacemos clic. Si queremos hacer una lista, tenemos que entrar a este tipo de datos llamado búsqueda y relación. Búsqueda y relación. Ahí. Hacemos clic. Escribir valores que desee, porque no tengo una tabla, ¿no? Simplemente lo voy a escribir. Siguiente. Y ahí escribimos, ¿no? En este caso es masculino, masculino, femenino, masculino, femenino. Siguiente, finalizar. Bueno, falta el nombre, ¿no? Sería sexo. Y lo finalizamos. Y listo, jóvenes, miren, faltaría el apoderado nada más, ya, ¿no? Acá. Eh, el apoderado hemos dicho que va a ser un texto también acá, ¿no? Texto. Y ahí colocamos apoderado. Bien. Ahí hemos podido ya construir una primera tabla, ¿no? La tabla se llama alumnos. Ahora, podemos modificar los tipos de datos. Si es que hubo un error, lo podemos modificar. De esta manera, miren. Tú le haces clic al campo y acá dice tipo de datos. Entonces puedes cambiarlo si te equivocaste. Le haces clic y acá puedes modificar. Así, ¿no? Clic y puedes modificar. Clic y puedes modificar. Así, ¿no? En el caso de distrito, por ejemplo, mire, fue un campo de búsqueda, ¿no? Hicimos una lista. También podemos modificar. Todito. Así. Todos podemos modificar acá. Por ejemplo, si en fecha de nacimiento te equivocaste, si lo que colocaste es texto, normal, ¿no? Tú le haces clic y te vas y lo cambias a fecha y hora. Listo. Ahora, una vez que ya hemos puesto todos los campos, están escritos, debemos también saber o conocer lo que se llama propiedades del campo. Propiedades del campo. Bueno, la mayoría o todos los campos tienen propiedades. Algunos tienen más, algunos tienen menos. ¿Qué cosa es una propiedad del campo? Es, por ejemplo, cómo vamos a ingresar los datos a ese campo. ¿Cómo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos caracteres voy a ingresar? ¿Qué tipo de datos voy a ingresar ahí, ¿no? Entonces tiene una gran variedad de propiedades este campo.
Entonces, eso se llama propiedades del campo. Y si nosotros queremos aplicar propiedades del campo, vamos a hacer lo siguiente, miren. Se hace clic al campo, por ejemplo, en el caso del DNI, un DNI, ¿cuántos caracteres tiene? A ver, un DNI, ¿cuántos caracteres tiene? A ver, participe, antes que se termine esta primera reunión. Un DNI, ¿cuántos caracteres tiene? 8. Muy 8, bien, profesor. muy bien, Maite. 8. Entonces aquí, en sus propiedades, dice, miren, acá dice tabla campo, acá dice propiedades. Entonces aquí podemos aplicar algunas propiedades básicas del campo, porque si lo trabajamos en vista de diseño hay más avanzadas, hay más propiedades. Entonces acá podemos cambiar tipo de campo, tamaño de campo, 8. Bien, regresamos en breve para continuar, ¿ya? Construyendo esta tabla. Regresamos entonces, vayan ustedes avanzando por favor con lo que ya hemos hecho esta tablita para continuar. Regresamos.